Buenas noches. Los comportamientos deplorables del separatismo en nuestro país no tienen límites. Y lo peor es que sus tesis no solo se están implantando allí, sino que las que pueden se asumen por imperativo legal a nivel del Estado. Un ejemplo es el desprecio del castellano más allá incluso de cualquier criterio moral, como se está viviendo en Canet de Mar, en donde una familia ha reclamado que a su hijo de 5 años le den las clases en español a las que tiene derecho, un 25%. Por ello, la familia del niño, repito, de 5 años, no solo está siendo despreciada por colectivos separatistas, sino que el propio consejero de Educación del gobierno catalán esta mañana ha apoyado al centro en su incumplimiento, ha acusado a los tribunales de romper la convivencia y se ha negado a condenar el bullying. Para mañana se anuncian manifestaciones y se llama a apedrear la casa de la familia incluso. Y todo ello lo ha dicho, por cierto, exclusivamente en catalán, negándose a responder en castellano. Y el pasado lunes el presidente Pere Aragonés aseguró que la Constitución española está obsoleta, pero descartó pedir su reforma porque lo que procede, dijo, es que culmine con éxito la independencia catalana y de ella emane una Constitución propia. Quien piensa que todo esto es postureo y actitudes que se desvanecen, corre el peligro de no ver cómo gana posiciones un integrismo irrenunciable. Buenas noches, bienvenidos al debate en Popular Televisión. La actividad política que marca además y que tiene que ver directamente con los ciudadanos no para, es incesante. Bueno, yo no sé si a ustedes les preocupa mucho el tema de los presupuestos generales del Estado o los de la comunidad autónoma, pero la verdad es que son decisiones que se toman, ahí se toman decisiones importantes que luego sí que nos afectan. Están ahí debatiéndose, tanto los de la comunidad autónoma, que ahora hay durante estos próximos días, hay comparecencias de cada consejero explicando qué lleva en sus cuentas y qué va a aplicar durante este próximo año. También los de los generales del Estado entran en el Senado y hay debate. Y hay muchas cosas que están sucediendo, propuestas de nuevas leyes, reformas, pero también el momento, y lo hemos considerado así, de hacer un poquito de balance del año que termina, que ya está a punto de concluir. Balance tanto a nivel nacional como regional, en la medida que ello sea posible, y nos echará una mano Pepe Rocamora. Pepe, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por asistirnos, por ayudarnos. Víctor Meseguer, bienvenido, buenas noches. Un placer, en casa, como siempre. Gracias. Y Joaquín Azparren, gracias. Gracias por la invitación, buenas noches. Sí, buenas noches, bienvenido. Joaquín, tú que estás allí en el día a día de los medios, ¿tú crees que a los ciudadanos le están muy pendientes de los presupuestos generales del Estado, de la comunidad autónoma? Pues va a ser que no. Va a ser que no, Muy ¿no? pendientes, no, aunque luego, evidentemente, y como bien apuntabas hace unos instantes, pues luego los efectos de lo que se aprueba tanto en el Parlamento murciano, en la Asamblea Regional, como en el Congreso de los Diputados, bueno, en las Cortes en general, bueno, sí que repercute, evidentemente, sobre la vida de todos los ciudadanos, sobre todo, y en lo más directo, en lo primero que además aprieta y en lo que sí que tiene un interés particular los ciudadanos es en el apartado de las políticas fiscales, si suben los impuestos, si bajan, si el tramo autonómico del IRPF se modifica o no, si subirán los carburantes, si habrá un impuesto del diésel, en fin, ya estas cuestiones sí que llaman más en particular la atención cuando se aprueban, ¿no? Pepe, yo no sé si era previsible, pero estamos en un momento en el que tanto el Ejecutivo Nacional como el Regional están en una situación de lo más estable que podía, no sé si imaginarse o no imaginarse hace un año, año y medio, por motivos distintos seguramente, pero el caso es que es así, a la hora de sacar sus cuentas adelante no tienen mayores tensiones, ¿no? En eso parece que la estabilidad está asegurada a medio plazo. En el caso de Murcia era impensable antes de la moción de censura tamaña estabilidad, y en el caso del Gobierno de la Nación, visto por ejemplo las encuestas, ahí nadie se va a mover, porque si se mueven pueden perder, los que sean, con lo cual yo creo que la estabilidad a medio plazo está asegurada hasta el 23. Siempre se dice que la estabilidad de los gobiernos es buena,
Otra cosa es los precios que se pagan luego por cada una de estas Bueno, la estabilidad es buena, pero depende para qué, ¿no? Depende para qué. Depende para qué y habrá que ver qué consecuencias tiene esa estabilidad. Pero bueno, sí, en principio la estabilidad es buena. Sí, Es decir, el ejemplo es Alemania. Alemania es el modelo europeo de estabilidad. Desde el año 49, Alemania es la estabilidad en persona y así les ha ido, de maravilla, económicamente. Tú eres defensor de esto que acaba de decir Pepe, el tema de Alemania, hasta el punto incluso de cómo se ha producido el traspaso de poderes, ¿no? Yo lo he manifestado una y mil veces, tengo una profunda envidia de cómo se hace la política en Alemania. Tengo una profunda envidia cómo un partido socialdemócrata y un partido demócrata cristiano son capaces de unir fuerzas para sacar a Alemania del peor momento histórico de la Unión Europea. En eso discreparé con Asparre, es decir, pero como un señor que fue casi incapaz de ganar las primarias, porque no era el político con brillo, con fuegos artificiales que todo el mundo desea, sin embargo, va a ser canciller de Alemania. Va a ser canciller, es decir, Bueno, gente la señora normal. Merkel tampoco es que tuviera mucho brillo. Pero fíjate, gente normal. Es decir, lo digo porque vivimos lo de la política fantasía, lo de la política espectáculo. Alemania, además de un ejemplo, yo creo, de estabilidad, es un ejemplo donde la política se mira con profundidad, con luces largas. No es el político con más fuegos artificiales, con más brillo, sino aquel que tiene mayor contenido personal y una mejor propuesta. Ni Merkel ni el nuevo canciller son dos personas espectaculares. Pero ahí están. Insisto, el canciller casi no gana las primarias de su partido y va a gobernar Alemania. Antes de las últimas elecciones en Alemania tuve la curiosidad de ver cómo estaban formados los gobiernos territoriales en Alemania entre ciudades-estado, estados libres y los Landes. En definitiva hay 16. No coincide ninguno. Hay 16 combinaciones distintas y combinaciones para todos los gustos. Socialdemócratas con democristianos, liberales con la izquierda, los verdes con democristianos, de todo tipo, sin ninguna distinción. Y eso, por ejemplo, en España es impensable. ¿Alguien puede pensar que en Cataluña, por ejemplo, pudiera haber un gobierno de partidos distintos, constitucionalistas y no constitucionalistas, o en Galicia o en Andalucía? ¿No? Pero fíjate, Pepe, y un detalle, que este es un detalle visual. A mí, la verdad es que me reconcilio con la... Son dos detalles de la señora Merkel, una líder de la democracia cristiana. Uno es la señora Merkel gana unas elecciones de uno de los Estados federados y uno de sus compañeros de partido enarbola la bandera de la República Federal Alemana. Y la señora Merkel se la quita y le dice: esta bandera es de todos, punto, no es nuestra. Eso la señora Merkel. Dos, una intervención del partido de la ultraderecha alemana. La señora Merkel... Alternativa por Alemania, que es el único partido que no está La representado señora Merkel en los Länder. le dice que alguien que no respeta los derechos humanos, los derechos de las personas migrantes, ella no le da validez ni de decencia ni de dignidad. Es otro modelo. Dos apuntes. Uno, el de estabilidad. Efectivamente, estamos en una legislatura que puede terminar tranquilamente, entre comillas, lo de tranquilamente, en la región de Murcia y también en el Estado, ¿no? En el Gobierno central. Pero hay un elemento, voy a utilizar ese término, disruptivo, ¿no? Sí. En los próximos meses, que pueden ser las elecciones autonómicas tanto en Andalucía como quizás las que convoque Mañueco también en Castilla y León. Se habla de esa posibilidad. Tendríamos 2 citas electorales autonómicas en los próximos meses, a lo largo del año 2022, y esto puede que de alguna forma, vamos a ver qué resultados salen de esas elecciones autonómicas. La de Andalucía es seguro, la que está un poquito más en el aire es la de Castilla y León, y eso veremos en qué medida puede afectar o no a la estabilidad del Gobierno central y si esto también provoca algún tipo de reacciones en el ámbito autonómico. Y con respecto a Alemania, hombre, quiero decir, yo lo único que diría es que efectivamente lo que valora probablemente el electorado alemán es la gestión por encima de las alaracas y de los discursos vacíos. De hecho, el señor Scholz era un señor gris a la sombra de Angela Merkel como consejero de Economía. Rompe los estereotipos que tenemos de la imagen de los alemanes. Porque vemos a la señora Merkel o vemos a este señor y son personas que son bajitas, parecen mediterráneos y todo esto. Pero los altos ahora somos nosotros. Al señor Scholz le van los manguitos, de hecho le iban los manguitos y la viserita esta de anotar, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y también sorprende, efectivamente, ¿no? Hay una madurez democrática
con una conciencia de país que ojalá se tuviera aquí en España, que es que, bueno, que son capaces de ponerse de acuerdo gente tan dispar ideológicamente como son los liberales con los verdes, que no son la izquierda pura y dura de Alemania, porque para eso está el partido Linke, pero bueno, que saben de alguna forma concitar los intereses de tal suerte que fijaros que quien va a llevar la economía alemana a partir de ahora es uno de los halcones, de estos de la gente dura, de los que tienen un concepto de Europa, duro, y van a gobernar con los verdes, es decir, dentro de la coalición junto al partido. Los verdes han logrado introducir en el programa de gobierno la marihuana, y los verdes además es un partido muy urbano que tiene implantación prácticamente solamente en 4 o 5 ciudades, en Berlín, en Hamburgo, en Bremen, en Essen. Bueno, cogemos el avión y nos venimos de Alemania para acá, para Madrid primero. Pepe, esa estabilidad en cualquier caso, hablamos primero del gobierno del Estado, esa estabilidad en cualquier caso pues tiene su aquel que nos hacen, se empeñan en hacerla evidente, y es la discrepancia permanente a la hora de hacer una reforma o derogaciones o nuevas leyes entre los dos socios de gobierno, el Partido Socialista y Unidas Podemos. Al principio yo pensaba que eran filtraciones que se producían, que se escapaban. Luego parece una estrategia de hacer ver que no pensamos igual, tenemos nuestros puntos de vista distintos, pero al final llegan a acuerdos. Hay quien dice, eso está bien porque cada uno lleva su bandera para que sus electorados estén contentos, pero eso parece que tiene un recorrido corto, porque a la vuelta de poco tiempo o cede uno o cede el otro y la frustración en ese electorado se puede producir. Lo hemos visto con el tema de la vivienda, con el tema de la ley Mordaza, con el tema de audiovisual, con muchas. Al final tú ves que hay una estrategia ahí detrás. Yo no creo que haya estrategia, sino que ¿No? simplemente es la fuerza de la realidad. A ninguno, a los dos partidos que están en el gobierno de coalición, ni siquiera a sus socios parlamentarios, pienso en Bildu, pienso en Esquerra Republicana, pienso en Teruel Existe, pienso en todos estos, a ninguno le interesa que se acabe este gobierno. ¿Por qué? Pues porque lo que puede venir significa que tengan que ir directamente a la oposición, con lo cual cada uno tiene que intentar mantener su bandera en la medida de lo posible, pero digamos que la sangre no va a llegar al río, o sea que tienen que aguantar porque no les queda otra alternativa, e intentar, si la economía no obliga, a terminar la legislatura, como se está diciendo, de agotar hasta el año 23 e incluso hasta enero del 24. En cualquier caso, si uno pide ciertas modificaciones por ejemplo, en el tema de la vivienda y no lo consigue, pues esa bandera habrá que ver que se pierde color. O en el tema de la reforma laboral, y el electorado dirá, si tú pides, pero estás en el gobierno, no se consigue, o estás gobernando, se consigue. Estamos en un tiempo de mucha palabrería, pero luego a la hora de los hechos todo eso cambia, porque quiero decir, hay una serie de filtros. Quiero decir, puede haber un filtro, por ejemplo, del PNV, que el PNV se enfade y diga, por aquí no paso. Y claro, se supone que el PNV representa, digamos, el lado conservador, la derecha de los que apoyan a este gobierno. Pero puede que luego Bruselas nos diga, por aquí no paso. Y entonces, pues no pasa. Quiero decir que es todo un juego de equilibrios y de intentar pelota hacia adelante y a ver a dónde llegamos. Pero aparte yo creo que vivimos una realidad en este país de dos bloques organizados de una forma simbiótica. Y si uno va al término simbiosis, es la asociación de organismos, de especies diferentes que para beneficiarse mutuamente se alían en su desarrollo vital. Vamos a ver, yo creo que no estamos acostumbrados en este país a vivir con la discrepancia. Es decir, para buscar discrepancias no hay que irse a la relación PSOE-Podemos. Sin salir de cualquiera de los partidos, las vamos a encontrar. Yo creo que en el Partido Socialista, por decir una corriente, socialistas cristianos, que es una corriente organizada en el PSOE. Si escuchan mañana a Begoña García Retegui, que es una señora de aquí de Murcia, pues igual se tienen que abrir el pecho y inducirse al suicidio. Por decirte otro ejemplo, el Partido Popular, conviven liberales, conviven demócratas cristianos, conviven conservadores y convivían estos de Vox también. Es decir, que no es... La discrepancia parte de la familia, es decir, donde somos la unidad nuclear de una sociedad y tenemos puntos de vista diferentes, y en una organización política también lo hay. Aquí en este país, además, yo creo que esta simbiosis ha hecho superar lo que ha sido quizá el mayor movimiento de tierras que ha sufrido nuestro país, que fue el 15M. Y hemos organizado el país en dos bloques.
Un bloque es Partido Socialista, Unidas Podemos, donde tienen que diferenciarse. Y nacionalistas. Porque tienen, si no, no llega. Porque tienen que, si no se diferencian, acaba uno comiéndose a los otros. Y oye, otro bloque, por ejemplo, es el Partido Popular con lo que queda de Ciudadanos. Que además estoy convencido que les va a interesar aliarse para diferenciarse de Vox. Jugada estratégica y magistral. En definitiva, volvemos al país que hemos conocido, Joaquín, Pepe, tú y yo, desde el año 77. Un eje que prioriza el Estado social y democrático de derecho desde la perspectiva de las políticas sociales y un eje que trabaja el Estado social y democrático de derecho desde la perspectiva de la libertad individual. La discusión es la misma, justicia sobre libertad o libertad sobre justicia. Pero oiga, bienvenidas sean las discrepancias. Entonces, ¿tú crees que el independentismo de la época de la elaboración de la Constitución es el mismo que tenemos ahora mismo encima de la mesa? No, yo creo que este país no es el país del año 1977. Este país no es el de Fraga, que renuncia al franquismo. No es el de un PSOE que renuncia a ser un partido republicano y un partido marxista. Felipe González dimite para abandonar el marxismo. No es un partido donde Santiago Carrillo acepta la reforma constitucional. El país ha cambiado. Pero fíjate, para entrar a la pregunta que me hace, yo creo que los independentistas, después, yo no sé del sueño independentista, yo creo que más que sueño del calentón que tuvieron algunos, su fiesta se ha acabado y han llegado al viaje que tenían que llegar. La vía unilateral se ha acabado. Ahora, pues eso se lo puedes decir a la familia de Canet, que quieren que le enseñen a su hijo de 5 años en castellano. Pues habrá que pelearlo, pero la vía unilateral se ha acabado. Y pase lo que pase en este país, la Constitución española dice lo que dice, que la soberanía reside en el pueblo español. Y yo no creo, con referéndum, sin referéndum, que la mayoría del pueblo español se suicide asumiendo la independencia de estos señores. Lo siento mucho. Eso no va a ocurrir. Bueno, en cualquier caso, fijaos un poquito en la inestabilidad de los dos grandes bloques ahora mismo en este momento, ¿no? En la parte del centro derecha, bueno, tenemos al Partido Popular empeñado en fagocitar a Ciudadanos, pero al mismo tiempo en no perder de vista el espectro ideológico de Vox, que está ahí para restarle ¿Qué Partido Popular? ¿El de Ayuso o el de Casado? No, el de Casado, aparte del interno. Ya que está Antonio empeñado en el tema de la disfunción. Y luego, si os fijáis en el bloque de la izquierda, el Partido Socialista tiene un liderazgo consolidado de Pedro Sánchez, pero en Unidas Podemos hay un proceso ahora mismo reconstituyente con Yolanda Díaz a la cabeza, una Yolanda Díaz que además ya le ha pedido audiencia al Papa y se va a entrevistar con el Papa en el Vaticano, con el Papa Francisco. Quiere decir, buscando también el electorado, no parte del electorado simpatizante del ala moderada del Partido Socialista, ya no solamente del ala más extrema, ¿no? Con lo cual, hay una inestabilidad dentro de los dos bloques que se va a ver en los próximos meses y ya veremos en qué queda. Es decir, la opción Yolanda Díaz se va a presentar como una opción consolidada más allá de la oferta de Unidas Podemos, más allá de Pablo Iglesias. Con otro cartel electoral, porque es lo que no se sabe. Bueno, ya veremos. Pero escucha, en un partido anticlerical como Podemos, que la señora Yolanda vaya a ver al Papa, me parece espectacular. No, pues la semana tenía que haber ido antes. La semana pasada aquí se decía una que seguramente se ha caído del caballo. La semana pasada aquí se decía que seguramente el Partido Socialista no se toma en serio que Yolanda Díaz pueda ser un rival fuerte. Pues debería tomárselo, ¿eh? Debería tomárselo. Yo creo que la imagen ahora mismo que proyecta Yolanda Díaz está mucho más próxima, digamos, a encandilar a un electorado del Partido Socialista o a cierto sector del Partido Socialista que lo que era en su día las opciones de Pablo Iglesias y compañía, ¿no? Pepe, apuntabas Canet de Mar. Yo quiero incidir en ese tema porque dice Víctor que se está seguramente difuminando la opción independentista, pero... La opción no, en todo caso, la vía unilateral. Porque la opción está ahí. Eso te iba a decir, pero estos últimos días, esta semana, 2 ejemplos nada más. Uno de ellos, Pere Aragonés, el día de la Constitución, el lunes, decía que la reforma de la Constitución no le interesaba, no le importaba, porque lo que sigue aspirando es a la independencia de Cataluña y a una Constitución propia de Cataluña. Y Canet de Mar, que estamos viendo esta familia que por reclamar el 25% de las clases, pues hay un número importante montado y el consejero de Cataluña no lo ha criticado en absoluto. Va a haber protestas en las puertas de la familia y tal,
y no lo critica para nada, por cierto, solamente hablaba en catalán. Al final, ¿qué hay de fondo y de forma? ¿Hay postureo o no? Lo primero que se me ocurre es que Per Aragonés es de un pueblo de al lado de Canet, de Premià, donde su abuelo era el alcalde franquista. Su abuelo. Su abuelo, el alcalde franquista, quiero decir que... Sí. Me imagino yo que... No hace falta añadir nada más. Pues ya está. Ese es el asunto. Y que Cataluña hay una división, pues eso está claro. Y que esa división empezó con Maragall, también está claro. Y entonces, a partir de todo eso, se ha creado en una situación del agua y el aceite, el fuego y el agua. Y entonces, ¿quién arregla eso? Pues tiene muy difícil solución. Y sobre todo, si no vamos por la vía unilateral, decimos, pues no cumplimos las leyes. Directamente, no cumplimos las sentencias. ¿Y qué hacemos? ¿Otro 155? Es que, quiero decir que hace falta ahí mucha cintura para meterle mano a ese asunto y buscarle una solución. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cada vez el Partido Popular tiene un problema importantísimo, y es que no existe ni en Bilbao ni en Barcelona. Y entonces, ¿cómo puede aspirar a resolver dos de los mayores problemas que tiene España sin estar ahí presentes? Es que en el cinturón industrial de Barcelona, Vox sacaba 3 veces más de votos que el Partido Popular. O sea, voto obrero de ciudades, digamos, del cinturón, del antiguo cinturón rojo, primer partido el PSC, segundo partido Vox. Y el Partido Popular no existe. Entonces, sin esa presencia, el partido que a priori está señalado para marcar la alternancia en el poder, pues resulta que tiene esas dos grandes lagunas. Y ese es un problema para todos. Acaba de publicar, por ejemplo, el último sondeo que hemos conocido es el del Confidencial. Y entonces, entre otras cosas, nos dicen que están prácticamente empatados PP y PSOE. Bueno, un escaño más el PP, que con los dos de Navarra suma y todo esto, pues serían 3. El caso es que la suma de PP, Vox y un par de escaños que pudiera sacar Ciudadanos, si es que los saca, pues no consiguen, no suman, no consiguen la mayoría absoluta. Y claro, ¿cuál es la alternativa a todo esto? Bueno, pues la alternativa son nada menos que 10 partidos, que se dice pronto. O sea, serían PSOE, los 2 partidos de la izquierda, o sea, Unidas Podemos y el de Errejón, y luego 7 partidos nacionalistas. Claro, a ver quién maneja eso. No sé y eso hacia dónde nos lleva. La opción de la España vaciada. No, solamente, bueno, la encuesta solamente da el Teruel, existe pero quiero decir, habría que ver si sale o no sale. Es un factor que ahora mismo está preocupando probablemente más al Partido Popular que al PSOE. Pues ya está, si hay que hacer una coalición de 10 partidos o de 20, pues bueno. Pero que se va a convertir en un Teruel, existe algo bastante más grande, que ahormándose en una candidatura que en principio quiere presentarse a las elecciones autonómicas, pero que evidentemente claro, va a haber una candidatura. Si fuéramos alemanes, eso nos preocuparía, pero no somos alemanes precisamente. Mira, yo estuve en Barcelona la semana pasada porque el presidente Mendoza me pidió que fuera a Televisión Española de Sant Cugat, un programa que hacemos con Fundación La Caixa y con Fundación Incide, a presentar un proyecto muy de Mendoza, que es su Campacitas, que además gestiona Marta, una nuera suya, de una manera, yo creo que espectacular, haciendo un gran trabajo. La Cataluña que yo volví a ver, me tiré una semana, la Cataluña que yo volví a ver no es la que venden ni los INDEP ni la que vende el PP. Es una Cataluña mucho más normal, mucho más plural y mucho más tranquila. Lo que pasa es que también, fíjate, y te asociará con otra idea. Yo hace poco planteé en clase, ¿estáis en contra de la violencia? Todo el mundo, sí, no, yo no. Yo asumo la violencia de Estado. Pero el tema de Cataluña... Claro, el Estado es el monopolio de la violencia. Pero el tema de Cataluña no se arregla con violencia. Se arregla reenamorando a la sociedad catalana, en un proyecto subjetivo de vida en común. Aquí, estos se han equivocado, pero el Estado español se ha equivocado también. Es decir, Cataluña nunca pasó, yo me acuerdo que eso me lo comentaba, ¿cómo se llama el líder del Partido Socialista de Euskadi, que venía... Bueno, me lo comentaba... Pachi. Me lo comentaba Pachi, el Partido Socialista siempre intentó indagar cuál era el movimiento independentista, tanto en Cataluña como en el País Vasco, nunca superó el 20%. Y en 5 años hemos conseguido que llegue casi a la mitad. Pues mira, habrá que reenamorar. Porque además yo creo que los independentistas, eso no se lo voy a perdonar como ciudadano español, han hecho un gran daño. Yo creo que, no sé si habéis visto la serie Patria, que habla de la historia de ETA, y al final, cuando uno se empeña en distorsionar la realidad, en generar odio,
en generar conflicto en las familias, en generar conflicto en la sociedad, lo consigue. Y en Cataluña se ha conseguido. Pero lo que tiene que hacer el Estado español es reenamorar, es decir, que los catalanes se sigan... Es decir, igual que yo siento Cataluña una parte de mi imaginario social, de mi país, pues que los catalanes sigan viendo a España como una parte sustancial de su razón de ser. Y eso con la violencia no lo vamos a conseguir. Lo que está diciendo Víctor, con una anécdota que me sucedió a mí hace unos días. Bueno, estaba en una cafetería fuera de aquí, de la región de Murcia, y coincidí que me vi rodeado por una serie de mesas, por un equipo deportivo de Sant Boi, de chavalitos de todas las edades. Venían a una competición del rugby en España. No era de rugby, pero bueno, venían a una competición en Navarra en concreto, bueno, y se sentaron en las mesas por edades, los más chiquitines, los medianos, hasta los 16, 17 años. 5 mesas alrededor. Claro, uno con esta formación profesional que tiene, enseguida saca la antena parabólica. En las 5 mesas se hablaba castellano. Entre ellos, los chavales estaban hablando y las chavalas estaban hablando en castellano. Llegó la monitora, porque se tenían que ir, no sé qué, y habló en catalán, le respondieron en catalán y todo se desarrolló con normalidad. Es decir, yo entiendo que esa es la normalidad. Esa es la normalidad. Allí no llegó ningún independentista a afearle a esos chavales que estuvieran hablando en castellano, y cuando llegó el momento de hablar en catalán, hablaron en catalán. Víctor, el riesgo... Entre otras cosas porque el catalán es su idioma cooficial de este país. El riesgo de lo que tú dices, el riesgo que dice Víctor, que estás planteando, bueno, pues con el conflicto no se llega, y evidentemente estoy de acuerdo. Pero hablando hace no mucho con una señora mayor independentista, me decía, este es un proceso imparable del independentismo, Antonio, porque se trabaja en base sobre todo a la transformación desde la educación, desde la formación. Y si en los colegios, en los institutos, en las universidades, decía ella, además, orgullosa de eso, ¿no? Estamos implantando el catalán, las normas catalanas, la cultura catalana y expulsando todo lo que pueda ser la cultura de lo que es el Estado español, podemos tardar 5 años o 25 años. Yo no viviré, pero es un proceso imparable de transformación de la sociedad hacia esa línea. A lo mejor no ver eso, que me lo decía con todo el convencimiento, y a lo mejor no ver eso también es un riesgo. No, yo discrepo. Yo creo que el movimiento independentista, que me perdone quien no coincida, es un proyecto aldeano de paleto, sinceramente. Y más cuando se defiende de la izquierda ya me rasga las vestiduras. Es decir, esto ya me parece... eso es como si me dijeran lo de la Gran Vía que quieren ser independientes. ¿Vale? Es decir, estamos hablando, es decir, la burguesía catalana le ha hecho cuentas a todo, le ha hecho número a todo, y detrás del movimiento independentista está la burguesía catalana, que ha manipulado y ha manipulado con la sapiencia que sabe hacerlo. Yo no creo que sea así, creo que estamos perdiendo la partida. Creo sinceramente que el Estado, estos dos grandes partidos que vertebran la política española, que son el Partido Popular y el Partido Socialista, en vez de ver cómo se ponen palos en las ruedas, tendrían que llegar a 3 o 4 asuntos de acuerdo de política de país, y uno es el que tú estás diciendo. Por ejemplo, ¿cuál es la política educativa de este país? ¿Qué se transmite en los colegios? ¿Qué se transmite en la enseñanza secundaria? ¿Qué se transmite? Porque además no podemos tener 20 historias del mismo país, habrá que tener una y habrá que consensuarla. Hemos cometido errores fruto de lo que ha sido la composición del puzzle del Parlamento español. Pero yo discrepo de esta señora mayor, y como si es muy mayor, yo viví más años que ella, yo sí espero ver a una Cataluña reenamorada de su participación en el Estado español. Y, ojo, Estado somos todos, Estado son los 3 poderes y somos todas las comunidades autónomas. Que parece que cuando dicen Estado, hacen así como los gatos. Uf, eso es... No, yo no creo que la educación, como se está diciendo, que cambie la sociedad de esa forma y que cambien las mentalidades. O sea, yo soy catalana, yo he nacido en Barcelona. Entonces, yo empecé a ir a la escuela en una escuela, digamos, franquista. En mi curso no había franquistas. Y se hablaba catalán, y hablábamos catalán. Y no por eso la gente era más o menos. Y quiero decir, y tú dices, después de 36 años de franquismo, ¿toda la sociedad española se hizo facha, franquista y no sé qué? Pues yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que incluso en mi entorno académico, universitario y todo esto y tal, pues había más gente de extrema izquierda que puede haber ahora. Yo recuerdo mi primer año en la universidad, que el primer acto al que asistimos fue la inauguración de una estatua de homenaje a Lenin.
Y eso era la Universidad Franquista, en el año 74. O sea, que eso era así y... Aparte, Yo me fui a trabajar de friegaplatos en Salou a los 14 años. Y después de pinche de cocina. Y a mí me encantaba chapurrear catalán. Si es que ese no es el problema. En la intimidad Insisto. también. No, sí, no. En la intimidad también lo hablaba, pero eso lo haremos en otro horario. Lo del consenso, yo creo que eso es muy importante, por ejemplo, en materia de educación. Desde la ley, desde que se instauró con Villar Palasí la EGB en España, todos los presidentes del gobierno han tenido su ley educativa con dos excepciones, que han sido Calvo Sotelo, que estuvo muy poco tiempo, y curiosamente Aznar. No ha habido presidente del gobierno que no haya sacado su ley educativa. Y segunda parte, no ha habido ley educativa que se haya hecho con el consenso. Todas se han hecho simplemente con la mayoría gubernamental. Quería apuntar que imponer hoy, a día de hoy un idioma, o intentar imponerlo, es una cosa muy absurda. Entre otros temas porque hoy la mayoría de los jóvenes, y empezamos en edades muy tempranas, hasta nosotros mismos, lo que hacemos es consumir cada vez más tecnología digital, comunicación digital, y la comunicación digital, a día de hoy, Internet, redes sociales, lo que consumen los jóvenes, YouTube, TikTok, Instagram, hablan castellano y hablan inglés. Hablarán catalán, en términos muy reducidos, pero el consumo mayoritario de los jóvenes hoy, de todo ese mundo del que hacen aproximadamente entre los 11 y los 17 años, la última encuesta de UNICEF España, del orden de 5 horas diarias, al menos el 35% de los jóvenes de este país consumen 5 horas diarias de mundo digital. Los fines de semana suben hasta el 50%. La mayoría de ese mundo digital o está en castellano o está en inglés. Pepe, échanos una mano en una cuestión. Ha habido un cambio en Cataluña. ¿En qué? Yo ya me lío. No sé, en cuanto a la forma, el Barça sí también ha tenido un cambio. Sí. Pero se va bien, eso va bien. No, pero, vamos, Se va bien. a mí me dicen familiares, dice, más que el procés, dice, lo de Messi ha tenido aquí más impacto en toda Cataluña. Ha dolido más. Que sí. No, en cuanto a los socios de gobierno, Junts con Esquerra, En Común Podem, es decir, al final ha habido un cambio. Hay un cambio estratégico, pragmático o ideológico. Al final el separatismo manda más la ideología. ¿Qué partidos? Dibújanos un poco, acláranos, yo me pierdo. En las siglas me pierdo porque además las de ahora no son las de antes. Es muy sencillo. Junts es la antigua Convergencia. Sí. Las zonas de Cataluña que tienen más voto nacionalista pues son las antiguas zonas carlistas, por así entendernos, ¿no? Que es la llamada Cataluña profunda, desde Igualada y Manresa hacia Lérida, hacia Gerona y un poco en el interior de Tarragona. Y todo lo que es la costa, digamos, que está más aireado, hay más voto constitucionalista y todo esto y tal. Y donde hay, digamos, más representación del Partido Socialista, de los socialistas catalanes, de Vox y tal. El Partido Popular prácticamente ha pasado a la clandestinidad, porque es un partido que no existe, ha tenido siempre muy mala imagen y ya no está. Y Esquerra Republicana es un partido que ha renacido de sus cenizas y que ha cogido herencia del parte de lo que fue Convergencia. Y es sobre todo un partido urbano y que poco a poco ha conseguido tener implantación en toda Cataluña. Lo que yo decía antes de que va a haber estabilidad aquí en Murcia y va a haber estabilidad en España, porque a nadie le interesa moverse, porque si se mueven pueden perder la silla, pasa lo mismo en Cataluña. ¿Por qué? Pues porque Junts, o sea, la antigua Convergencia, y Esquerra Republicana de Cataluña tienen un empate técnico, una ligerísima ventaja en este momento de Esquerra, antes era de Junts. Y entonces lo que no quieren es perder. ¿Quién enarbola más la bandera ideológica o la bandera independentista? Vamos a ver, podemos decir que Junts es, digamos, más conservador, quiero decir. De hecho, fueron socios de Aznar y antes de Felipe González, ¿no? Quiere decir que sería, digamos, el espacio que no ocupa Alianza Popular o el Partido Popular, lo ocupa Convergencia, digamos que era la derecha tradicional, por así decirlo, y que llega un momento en el que, a raíz de Maragall, como decía antes, se rompe, digamos, el status quo y se avanza hacia esa vía independentista de casi la mitad de Cataluña,
cuando entre ellos, ¿en qué se van a diferenciar? Sí. No hay un debate diciendo yo soy más liberal, yo soy más intervencionista, más socialdemócrata, más no sé qué. Eso lo asumen los dos diciendo todos hacemos políticas sociales y tal. Y entonces lo que tienen que hacer es diferenciarse en qué le arrancan a Madrid. Y entonces ahí el mejor ejemplo tenemos a Rufián. Rufián es la mejor bandera que tiene Esquerra Republicana de Cataluña, saliendo en todos los telediarios y poniéndole los deberes al gobierno de Pedro Sánchez con todo esto, que es la gran bandera que tiene Esquerra Republicana para vender en Cataluña, que gracias que ellos apoyan a este gobierno español, pero le conseguimos esto, conseguimos lo otro y conseguimos lo de más allá. Y entonces es simplemente la cuestión de decir quién le saca más a Madrid, que eso además tiene un peligro muy importante. Joaquín comentaba antes el asunto de los terueles existen que pueden salir en todo sitio. Vamos a ver, todo el mundo sabe lo que ha conseguido el PNV con sus 5, 6 o 7 escaños que ha tenido en todas las legislaturas. Bueno, pues aquí ha habido veces que el PP ha tenido 8 escaños. Pues imaginemos si eso lo pusiera a la venta en Madrid el PP diciendo, pues quiero para... Tendríamos ya el AVE, tendríamos regenerada la bahía de Portmán, no seríamos una isla ferroviaria, tendríamos agua, tendríamos de todo. Pasa que yo que se tiene que mirar el introducirle- PP, porque en Cataluña uno de los exponentes que tenía, que le quedaban, era que ya es exalcalde de Badalona, que encima cae por un tema de un escándalo, con lo cual, bueno, pues todavía más peor, por decirlo así. Y a esto hay que pero añadir... ese es un caso individual. Sí, pero era una la imagen del candidatura. PP, que era la imagen del PP en Cataluña, de alguna forma, pues se ve todavía más deteriorada. Y luego está lo último que leía, creo que fue ayer o antes de ayer, en la Comunidad Valenciana se quiere refrotar y hacer revivir a Unión Valenciana, a costa también de cierto electorado que venía simpatizando con el Partido Popular. Se ha abierto ahí una pequeña espita, veremos a ver si se consolida o no. Ese es el valencianismo Unión Valenciana frente como al tal, alicantinismo, porque ahora, claro, porque ahora el está PP Mazón está otra vez, vuelve otra vez a Alicante. Y vamos a ver eso también en qué se Víctor, transforma. una cuestión. Yo hacía referencia pero me antes... gustaría matizar una cosa que ha dicho Pepe, es decir, y eso que matizar Pepe es complicado, y máxime sobre Cataluña. Yo no creo que Junts sea el heredero de Convergencia y Unión Democrática. La gente de Unión no hemos olvidado que existía, y la gente de Unión no son estos de Convergencia. Están ahora en la Cámara de Comercio. Están en la Cámara de Comercio. Además, esta gente, yo en Cataluña he vivido mucho tiempo, esta gente son esos del barrio de Pedralbes, que además son catalanes, pero hablan español catalanizado, con acento catalán. Yo creo que la antigua Convergencia y Unión era un partido de la pequeña burguesía catalana, y creo que lo que ha quedado de Convergencia es la boina. Ha quedado Girona, ha quedado Lleida, y este señor que ahora lidera el partido de Junts per Catalunya, que vive en Bruselas, creo, o vive en Bélgica, no se parece en nada ni a Jordi Pujol, con todas las virtudes y vicios de Jordi Pujol, ni a Artur Mas, ni a ninguno de ellos. ¿Vale? Es decir, yo creo que ese partido ha evolucionado a peor. Creo además que Esquerra Republicana, es decir, yo no puedo obviar que en todo esto de la política existe mucho postureo y mucho discurso interno. ¿Cómo te vas a decir a ti mismo? Yo creo que Esquerra Republicana han sido los más rápidos en abandonar el calentón del movimiento independentista. Lo están gestionando como ellos saben gestionarlo, pero yo creo que ellos ya están reconsiderando cuál podría ser el encaje de Cataluña dentro del Estado español, pero no con la independencia. Herrero de Miñón, uno de los dos padres de la Constitución, que redactaron la Carta Magna de nuestro país vigente. Lo que sigue vigente es la Constitución, y con eso basta y sobra. Lo que hay es que cumplirla en cada uno de sus artículos y dejarse de lucubrar y de querer reformar lo que no tiene que ser, porque ser reformado ahora funciona muy bien. Sí, discrepar es un derecho. Hombre, lo que no es normal es estar en el gobierno y discrepar. Es una cosa muy rara. Pero los raros hacen cosas raras. No lo es. No lo es. Y además no se va a reformar ahora. Se va a hablar de eso, lo cual es una cosa mala, hablar sin hacer. Se alarma a la gente, se crea confusión y no se hace nada. Primero habría que saber qué es lo que se quiere reformar, claro. Cuando se dice el sistema electoral es muy malo, bueno, pues diga cuál quiere usted. Pero yo esa prueba la he hecho muchas veces, llevo años en eso, y nadie me da una respuesta positiva. Sí, Roca. Él y Roca Junyent son los dos únicos que quedan vivos.
Joaquín. No, que Herrero de Miñón, bueno, se habla mucho de la reforma constitucional, Herrero de pero Miñón, díganme que se hizo ustedes... famoso por la famosa constitución de Ruanda-Burundi, que asustó a todos los demás constitucionalistas, diciendo esto es más complicado que la constitución de Ruanda-Burundi, dice, que por no ejemplo, existe. oye, sí, reforma laboral, ¿Qué pero... se quiere diga, reformar? Eso, ¿y qué se quiere? ¿Qué queremos reformar de la En Constitución? principio está Abrimos lo de el la melón jefatura del Estado. Bueno, abrimos el modelo territorial, hacemos una España federal definitivamente, ponemos un tope a esa redacción vaga de los artículos de las autonomías donde no se estableció un Eso techo teóricamente es más competencial. fácil de reformar, porque el título octavo no está en la parte No está en rígida. la parte rígida. La parte rígida son los derechos y lo que afecta a la corona. A la corona. O sea que si quiero decir, si naciera una niña antes que un niño, ¿qué es lo que pasa? No sería reina, Pero sino que, para eso que puede haber tendría... un consenso. Es decir, eso no lleva. No, Lo no, difícil pero, es lo otro. pero eso exige que lo aprueben las dos cámaras, Sí. que se Claro. disuelvan, 3/5 partes que se se disuelvan. disuelvan, que se celebre un referéndum, que se apruebe el referéndum, que se vuelvan a celebrar elecciones Sí. y que de nuevo las dos cámaras lo aprueben por Ningún 3/5. partido está dispuesto en este momento, ninguno Nada, seguramente, tampoco. a entrar en ese proceso. Claro. Y ni siquiera para cosas que pueda haber consenso. Pero dice, bueno, pero es que si abrimos esto, ¿qué puede pasar después, no? Claro, es Claro, que no lo claro. hay. Y luego la parte, yo insisto, la cuestión que está... que Entonces subyace la de fondo idea es que tenemos un margen ¿qué ahí de modelo unos queremos años de España? en que no de se va a Estado, plantear ¿no? el problema. ¿Cuál es el modelo de Estado? Ya, abrir eso... Yo, no obstante, sigo pensando que mientras que Partido Popular y Partido Socialista nucleen la política española, cualquier reforma es posible si se ponen de acuerdo. Así que ponen de acuerdo. Si juegan al postureo Han de ir en demostrado contra... que son incapaces. Y Pero el es que, ejemplo, pero es las leyes que habrá que educativas. darle alguna oportunidad para que algún La día tiene- sean la tiene- adultos. la tiene todos los días. Para que La algún tenemos día con la sean adultos. pandemia, con la educación, Sí, con la la sanidad, Pero reforma con del algún todo. Consejo día General. tendrán que pasar a la madurez, digo yo. Bueno, Porque, pues- ojo, pues y yo- díselo y yo- a ellos. Y yo no quiero, fíjate, no los quiero poner a los dos en el mismo plano, Pepe. Hacen muy bien. Y voy a ser honesto. En este país hubo señores que se jugaron y perdieron el Congreso de un partido, el Partido Socialista, por prestar votos para que gobernara el señor Rajoy. Ese esfuerzo de generosidad yo todavía no lo he visto nunca en la otra parte. Con lo cual yo creo que el Partido Popular tiene que plantearse cuál es su política de Estado. Con la COVID, con la Constitución y con algunas cosas más. Y en vez de intentar que todo implosione, intentar que este país avance. Y ellos tienen la llave. Y si en un país como Alemania, que no es un país símbolo de ninguna radicalidad, es posible, ¿por qué aquí no? A lo mejor, Porque Víctor, en Alemania lo están haciendo desde el año 49. Así de Pues sencillo. que aprendan. a lo mejor Víctor también, hace un año, que lo quería plantear, cuando se aprobaron los presupuestos y contó el Partido Socialista con el apoyo externo de Bildu, por ejemplo, que además, por cierto, no lo necesita, pero sin embargo contó con el apoyo de Bildu y lo incorporó con la mediación de Pablo Iglesias. Hubo una parte del Partido Socialista que que dolió mucho eso y le hizo daño esto. Un año después eso se ha normalizado, porque se puede utilizar dos palabras, se ha normalizado o se ha blanqueado a la actitud, la asociación, la sociedad, el apoyo de Bildu. Y eso, si hay dentro del Partido Socialista gente que le duele, pues evidentemente mucho más en el Partido Popular. Pues mira, mientras Antonio, que esa sociedad exista, mientras que esa relación exista, hay gente del Partido Socialista que seguramente le duele, y del Partido Popular que no lo va a admitir. Pues Es mira, difícil Antonio, que eso se produzca. Postureo. Y voy a dar el dato. Yo gran parte de mi vida, y sigo vinculado a la institución penitenciaria. He tenido la suerte, pues fue suerte, de trabajar con Antonio Asunción como secretario de Estado. Y en el diálogo con ETA, y lo digo aquí, y si mañana quieres traigo pruebas, hubo cesiones de los dos grandes partidos. A mí que no me cuenten coñas marineras. Hubo cesiones, porque había víctimas reversibles. Había víctimas que estábamos vivos y queríamos evitar que nos mataran. Entonces, es que hasta de eso se ha hecho política. Yo no soy de los que sea partidario de pasar página con la atrocidad que supuso ETA, pero que tenemos que agradecer que en este país la gente pueda ir al cine sin que nadie le ponga un trozo de acero en la nuca, está muy bien. Y se han hecho esfuerzos, y lo ha hecho el Partido Popular con el Frente Vasco, no sé cuánta historia, que decía el señor Aznar, y lo ha hecho el Partido Socialista. Y se trabajó en una política de dispersión para que esta gente renunciara a la lucha armada. Y en esa política de dispersión y en ese diálogo con ETA participaron los dos, y los dos han hablado con Bildu. Oye, y gracias a Dios que Bildu haya dejado las armas, o los que representa a Bildu. Nos venimos a Murcia.
También, nos quedan pocos minutos. Estabilidad también en el gobierno regional, los presupuestos saldrán adelante, Pepe, ¿no? Claro, no, pero yo creo que lo que marca este año 21 es que todo empezó en Murcia, Sí, eso con es las verdad. consecuencias nacionales que todo, con la moción de censura de Murcia. Porque ¿qué consecuencias? Aparte digamos, de dar estabilidad al gobierno regional. Pues una primera consecuencia es que pues prácticamente ha dejado fuera de juego a Ciudadanos. Ciudadanos, su declive, podemos decir que tiene ese punto de inflexión que es Murcia. Y segunda consecuencia, de rebote, expulsa de la política a Pablo Iglesias, porque al fin y al cabo, a raíz de las elecciones anticipadas en Madrid, Pablo Iglesias concurre y Pablo Iglesias termina, digamos, saliendo de la política. Y tercera consecuencia, abre una espita sucesoria, porque yo creo que ya se puede decir así, en el Partido Popular. Y es que emerge una nueva figura que es Isabel Díaz Ayuso, y que está ahí, y que veremos a ver cómo termina, porque por momentos el liderazgo de Casado parece que se tambalea. Y de hecho, las disputas que están teniendo y que están arrojando las encuestas un descenso de expectativa de voto para el PP y un aumento de Vox, probablemente se debe a esa pugna interna con Isabel Díaz Ayuso, que es una líder, pero en toda España prácticamente, no solamente en Madrid. O sea que podemos decir que en Murcia empezó todo, el declive de Ciudadanos, la expulsión de Pablo Iglesias y las incertidumbres que esto origina en Podemos, porque no sabemos si la marca Podemos va a seguir o no, o va a salir ahí otra marca o qué, y todo esto y tal, y luego la situación interna en el Partido Popular. Y una incertidumbre, que es qué va a pasar con Vox, porque yo siempre he sostenido que Vox es un estado de ánimo, y habrá que ver si se queda o no se queda. Las últimas elecciones que hubo en generales, en Murcia, Vox fue el partido más votado, y la encuesta, por ejemplo, ahora del Confidencial, dice que de nuevo el partido que tendría más votos en Murcia sería Vox, y esto hay que tenerlo presente. Eso significa que probablemente no ha venido de paso, sino que ha venido para quedarse, y eso origina un nuevo escenario político. Joaquín. No, yo para puntualizar un poco que, hombre, quiero decir, la política de la región de Murcia es muy importante, pero hay otros factores que han venido provocando las convulsiones políticas por encima de lo que sucede en la región de Murcia. Un concepto en cuanto a Ciudadanos es la política errática de Inés Arrimadas. Es decir, y eso es... Se pone de manifiesto con la moción de censura en Murcia. Es previo, es decir, la política errática de Inés Arrimadas es previa a lo que pasa luego y sucede a continuación en Murcia, porque ya está pidiendo el ir en listas electorales en Galicia con el Partido Popular o en el País Vasco, y al mismo tiempo pues, le da el placet a la moción de censura del Partido Socialista de Ciudadanos aquí en la región de Murcia. Quiere decir que hay un precedente ahí que está con 10 diputados ya en el Congreso. Cuando sucede todo lo que pasa en Murcia, Ciudadanos es lo que es y viene de un proceso de descomposición que ya veremos a ver dónde termina, ¿no? Es decir, puntualizar un poco esto, es decir, somos importantes, pero bueno, esto tampoco es que fuéramos aquí el volcán. ¿No? Pero los presupuestos se van a aprobar con los presupuestos, sí, los presupuestos se van a aprobar sin problemas en la comunidad autónoma y aquí yo creo que eso va a haber una estabilidad hasta que termine la legislatura. Luego, claro, hay un serio problema. ¿Cómo va a contentar Fernando López Miras el apoyo de los expulsados de Ciudadanos? Veremos a ver si eso va en lista del Partido Popular a las autonómicas o en la promesa de determinados cargos. Bueno, habrá que ver primero si López Miras es el candidato. Bueno, sí, pero tendrá que contentar Hay que ver a los expulsados de Ciudadanos, tendrá que contentar tanto a los expulsados de Ciudadanos como a los expulsados de Vox, que son quienes también les están apoyando. Es que no veo, quiero decir, el día de mañana habrá que ver si hay que dar o habrá contento. Yo creo que habrá contento tanto para unos como para parte de los otros de Vox, ¿no? Y luego veremos a ver cuál es la posición de Vox en unas elecciones autonómicas. Yo creo que ahora mismo, no sé qué decidirá Santiago Abascal en su día, pero yo creo que Vox como tal formación política, bueno, pues puede que le esté esperando, ¿no?, al Partido Popular después de los comicios del 2023. Bueno, y entre esa estabilidad política del gobierno,
a ver qué papel juega el Partido Socialista. Este fin de semana pasado se ha celebrado un congreso con la elección de secretario general de José Vélez. Te voy a preguntar, Víctor, vamos a escuchar también a Pepe Vélez porque nos ha hecho unas declaraciones esta mañana, pero antes, a nivel un poquito histórico, desde julio del 95 dejó de gobernar María Antonia Martínez, ¿no? Ramón Luis Valcárcel. En el año 91, Carlos Collado consiguió mayoría absoluta y fue la última vez que los socialistas ganaron unas elecciones. Han estado 28, quiero decir, con María Antonia Martínez empezó la ruina electoral que dura hasta el tiempo presente. Y el caso es que estuvo de secretario general y candidata María Antonia Martínez, obtuvo 15 diputados, luego Ramón Ortiz 18 subió y 16 en el siguiente, bajó Pedro Saura, luego un declive con Begoña García Radé, que tuvo 11, Rafael González Tobar 13, fue ese periodo, Diego Conesa 17, ganó, no consiguió gobernar. Se decía al principio, bueno, es que Ramón Luis Valcárcel es una persona con mucho peso, con mucho liderazgo, pero después el Partido Popular ha tenido Alberto Garre, Pedro Antonio Sánchez, Fernando López Mira, la trayectoria del Partido Socialista, bueno, parece complicado. Muy complicado. Tener que afrontarla en las próximas fechas incluso. Elecciones de noviembre, las últimas que hemos tenido, de noviembre del 19. Las ganó Pedro Sánchez. El Partido Socialista fue el más votado en 10 comunidades autónomas. 10 de las 17. Hubo 6 comunidades donde en 2 ganaron los nacionalistas y en 4 ganó la derecha, el Partido Popular y todo esto. Y solamente hubo una comunidad donde el Partido Socialista se vio desplazado al tercer lugar, que fue Murcia. Eso es algo excepcional. Y quiero decir, en mayo pasado, cuando Gabilondo queda el tercero en Madrid, todo el mundo lo destacaba, el Partido Socialista ha perdido su posición que tenía y ha quedado en tercer lugar. Eso demuestra la distancia que hay. En las autonómicas de mayo del 19 ganó el Partido Socialista por unos cientos de votos, pero eso es un espejismo. ¿Por qué? Pues porque el porcentaje de votos que tuvo entonces el Partido Socialista, unos 200.000 votos, es lo mismo que tenía en el 2007. Y en el 2007 el PP tenía 28 escaños o 30 o algo así. ¿Qué es lo que ocurre? Que simplemente el voto del Partido Popular se había dividido en 3, en Ciudadanos, en Vox y en el PP. Y por eso, digamos, es ese efecto de que parece que el Partido Socialista había remontado. El Partido Socialista tiene bastante recorrido para intentar recuperar lo que fue en su día. Vamos a ver si hay un giro, ¿no, Víctor? Vamos a escuchar antes, esta mañana había un acto como delegado del Gobierno de José Vélez, que va a seguir ejerciendo, al menos de momento, esa doble función de secretario del delegado de Gobierno y secretario general. Había un acto con la policía, pero bueno, los medios evidentemente hemos aprovechado para preguntarle un par de cosas. Vamos a escucharlo. Haciéndolo estoy, efectivamente, compaginando la labor de delegado del Gobierno y secretario general, como hacen muchísimas personas. No tendríamos nada más que pensar en el presidente del Gobierno de España, secretario general del Partido Socialista y presidente de este gran país. En esta región, por desgracia, tenemos un gobierno regional que nos oculta la verdad. Y no solamente nos oculta la verdad, sino que nos dice perfectamente lo contrario a lo que es la verdad. Y lo estamos viendo día tras día. Es decir, en los últimos días, por poner un ejemplo, vemos que el presidente del gobierno regional, Fernando López Miras, pues ha dicho que se va a reunir en Europa con el comisario europeo para hablar del Mar Menor y que le va a exponer pues, la inversión tan importante que va a hacer el gobierno regional en los presupuestos, 85 millones para el Mar Menor. Pero a nadie se nos escapa que presupuestaron 50 millones para el Mar Menor, se han gastado solo 12 y nadie sabe dónde. Esa es la democracia real, tener la información. No tenemos transparencia en esta región, necesitamos una regeneración democrática con una urgencia vital y nosotros vamos a empezar a poner los puntos sobre las i y vamos a informar a toda la ciudadanía de lo que realmente está pasando en la región de Murcia. Consejos el presidente y secretario general de mi partido siempre nos da, ¿no? Y creo que bienvenidos sean, pero por supuesto que le pedí para Murcia. Le pedí para Murcia que siga con la implicación que está teniendo desde que es presidente. Es el gobierno de España, desde que está Pedro Sánchez de presidente, que más ha invertido en la región de Murcia con muchísima diferencia, a pesar de la confrontación continua y permanente del gobierno regional con el gobierno de España. Es evidente que los políticos de ningún partido hacen autocrítica, difícilmente.
hacen autocrítica ante la opinión pública. Pasa casi como con el EGM, Joaquín, que todas las emisoras están contentísimos. Eso es fantástico que salga el EGM, todo el mundo está contento. No hay autocrítica casi nunca ante la opinión pública, pero hacia adentro sí que la hay. Aparte de criticar al contrario, pero el Partido Socialista, ¿crees que, Víctor, habrá un cambio de rumbo, de percepción, de relaciones en las próximas fechas que le pueda permitir al Partido Socialista rearmarse respecto de la situación que tiene de hace 28 años y que hay quien dice que le va a durar? Fíjate, esta noche estoy yo molesto porque estoy coincidiendo en demasiadas cosas con Pepe. Yo creo... Eso también me preocupa. Me preocupa mucho. Uno de los dos está mal. Yo creo que lo que está escrito hoy es que el futuro de la región de Murcia pasa por Vox y Partido Popular. Eso es lo que está escrito hoy. Pero mira, esta mañana tomaba yo un café con una de las periodistas que más cariño le tengo en esta región, María José Gil, que es una periodista ya de mi época, de nuestra época, y comentaba con ella, que por cierto ve este programa todos los sábados, no lo ve los jueves, lo ve los sábados, y me comentaba que nunca hemos tenido un electorado tan variable, tan poco estable como el que tenemos ahora. Bueno, que ahora, nosotros y toda España. Y toda España, que ahora cualquier microseísmo o varios microseísmos te pueden tirar una previsión electoral por los aires. Tenemos además, es decir, fíjate, por poner algún ejemplo, ahora mismo en Francia hay 3 candidatos de la derecha, uno más a la derecha que Le Pen, que Marine Le Pen, que eso es el órdago, que están todos en torno al 20%, y 3 candidatos de la izquierda que ninguno supera el 5%. Y no olvidemos que Eso la en única Francia. elección que se vota Ahora, con sistema proporcional absoluto en Francia son las europeas. Eso. Y las 2 últimas elecciones al Parlamento Europeo en Francia las ha ganado el Frente Nacional Le Pen. Ahora, a la pregunta que tú me dices, a mí me dijo una persona a la que yo le tengo mucho respeto intelectual que un candidato debe parecerse a su electorado. Yo creo que el Partido Socialista ha acertado. Pepe Vélez, con sus virtudes que las tiene y sus defectos que los tiene, también y muchos, se parece a su electorado, se parece al electorado del Partido Socialista. Antes hablaba Pepe como un representante del socialismo burgués catalán, que era el señor Pascual Maragall, montó un pollo del cual todavía estamos viviendo. Vecino de Pedralbes. Exactamente, todavía estamos viviendo el pollo que montó este señor, porque esta era la burguesía socialista catalana. Bueno, Pepe Vélez yo creo que tiene un origen obrerista, creo que se parece al partido, es el único que además nadie del ala izquierda del PSOE le puede dar lecciones de nada, aunque van a intentar dárselas, y es el único que puede emprender un viaje para que ese electorado de Ciudadanos, que hoy es el electorado cautivo del PP, pierda fuelle y pueda votar al Partido Socialista. El Partido Socialista ha gobernado este país cuando ha sido capaz de coger votos del centro político. Esa es la tarea que tiene Pepe. De las alternativas posibles que había en el Partido Socialista, me parece la mejor. Ojo, recordaba al nuevo canciller alemán, no es un hombre brillante, no es de un discurso florido, no es un hombre con alaracas, no es un hombre para llevarse de festivales, pero se parece a la gente que representa, y el PSOE necesita salir, y no quiero decir taco, está mal, pero necesita salir de las redes sociales, de intentar hacer política a través de Facebook y Twitter. Necesita salir del feminismo burgués, con todo mi respeto al movimiento feminista. Necesita salir de la aristocracia sindical, con todo mi respeto a la aristocracia sindical y al movimiento sindical, que a mí tengo una relación con ellos más allá de lo normal. Pero, hombre, tiene que bajar a pie de calle y tiene que convencer a la gente. José Vélez, delegado del Gobierno, creo que le interesa permanecer porque es el escaparate que tiene para presentarse como un candidato ante el electorado de la región de Murcia. Año 2023, el Partido Socialista o se queda muy a gusto en la oposición, porque a mí me recordaba hace muchos años un diputado entonces del Partido Popular, cuando gobernaba el Partido Socialista, decía: oye, ¿sabes que se vive muy bien en la oposición? Mucho mejor que en el gobierno, que hay menos desgaste. Parece que a veces el Partido Socialista está a gusto en la oposición. Tiene el año 2023 varios retos para convencer al electorado de la región de Murcia de que bajo el Partido Socialista se puede hacer una gestión eficaz. ¿Cómo estará el Mar Menor en el año 2023? Porque ahí la responsabilidad, quiera o no quiera, sea o no sea realmente, es compartida, pero el peso se va a ocupar muy bien el gobierno regional de vender lo que, si no se llega, será un éxito, un fracaso en este caso del gobierno central, y si se ha llegado, será un éxito del gobierno regional. ¿Habrá AVE en el 2023? ¿Cómo irán las obras del corredor Murcia-Totana-Lorca en su conexión hacia Almería?
¿Habrá un modelo de financiación autonómica que beneficie o al menos que no perjudique a los murcianos en el año 2023? Son cuestiones hasta el nudo de Espinardo. Si hasta resuelven el nudo de Espinardo... ¿Habrá alguien que sea capaz de comunicarlo? Hasta ahí llegamos. Eso será otro debate sobre qué haremos, qué pasará en el futuro, porque van a intentar mutuamente, pues lógicamente, ¿no? Los parabienes son producto de un partido o de una administración y las críticas del contrario. Pero iremos hablando en las próximas fechas de eso. Yo quiero terminar con una cuestión. Estamos ya a la vuelta de la Navidad y hay gente, mucha gente, que se implica, que se compromete en tareas solidarias ayudando a gente necesitada. Haremos un programa cerrando el año sobre esta cuestión, pero quiero coger algo que está ocurriendo justo esta misma semana. Hay dos profesores de esta casa, de la Universidad Católica de Murcia, Manuel Pardo y Yasel Parra, que están en Uganda, que se han marchado allí junto con otras personas, Asunción Quirante, médico, Rubén Gavarrón y Gustavo López, Orten y Manuel Luque, son enfermeros y de empresa de transporte y demás. Orten no, de la empresa de transporte sanitaria. Pero todas estas personas se han ido a Uganda y están intentando equipar, o están equipando una ambulancia para trasladar a personas que no pueden desplazarse y tienen enfermedades graves desde sus lugares donde viven hasta un centro asistencial, que están también dotándolo y están enseñando, además, o ayudándole y terminando de formar a sanitarios de aquella zona a manejar, a utilizar esos aparatos que están colocando. Con esas imágenes... Y quien promueve ese proyecto es José Luis Durán, que es el director de sostenibilidad de Ozono, de Orten, y miembro de la Cátedra Internacional de RSC de la UCAM. Ahí está, como digo, Manuel Pardo, es profesor de esta casa de la UCAM, nos han mandado, además se maneja bien con las grabaciones, es el vicedecano de Podología, por cierto, también, y nos han mandado unas imágenes, acaban de llegar hace un rato tan solo, y con esas imágenes vamos a terminar. Joaquín, gracias. A vosotros. Pepe, es un placer. Víctor, Encantado. Encantado. Vamos a quedarnos con eso. Buenas noches, hasta el jueves que viene.